aún todavía. Amén, aleluya. Adorando y glorificando a Dios. Amén, Bendito aleluya, sea Jesucristo aleluya. para siempre. Aleluya. Gracias, Señor. Y siempre esperando que Dios sea glorificado en todo. Bendito sea el Señor. Rápidamente, amada iglesia, después de nuestro devocional, adorando y glorificando a Dios, le doy como pastor la bienvenida a la iglesia Renacimiento Cristiano Pentecostés, esperando que hoy este día usted ya haya sido bendecido y prosperado espiritualmente de parte de Dios y en toda el área donde Dios pueda bendecir su vida de una manera sobrenatural. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Rápidamente, de igual manera, quiero enviar saludos a todas aquellas partes donde puedan vernos, escucharnos, y esperando que esta palabra que va a ser predicada sea de una gran bendición para su vida. El propósito es que Dios llegue a su vida a tiempo y fuera de tiempo en todo momento. Bendito sea nuestro Dios santo y poderoso. Rápidamente le voy a invitar, amada iglesia, que vaya juntamente conmigo a Primera de Corintios capítulo 15, último capítulo de Primera de Corintios capítulo 15, y vamos a estar en el último versículo del capítulo 15, que es el verso 58. El último versículo de este capítulo. Cuando estemos ahí, leemos la hermosa palabra de Dios de la siguiente manera, en el glorioso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la hermosa palabra de Dios lee y dice de la siguiente manera: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hasta ahí la hermosa palabra de nuestro Dios. Oramos. Padre amado y Dios eterno, en el glorioso nombre de Jesús, Padre amado, puedo decir que no hay nadie como tú, mi Dios. En esta hora hermosa, Padre amado, ruego, Dios, la intervención hermosa, Dios, de tu Espíritu Santo a favor de cada oyente, Dios mío, de esta palabra poderosa y santa, Padre, para que esta palabra, Dios mío, haga el efecto, Dios mío, por lo cual es enviada, Padre. En el nombre de Jesús yo te lo ruego, Dios mío, y así mismo, Dios amado, me encargaré como siempre, Padre amado, de darte la honra y la gloria por los siglos de los siglos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y puede volver, amada iglesia, a su lugar. Bendito sea Jesucristo para siempre. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Amada iglesia, puedo decir que qué grande y glorioso es nuestro Dios. Amén, nuevamente estamos en este lugar donde nos congregamos, donde estamos, y a veces nos pondremos a meditar y a pensar cuál es la razón de por qué estar aquí. Déjeme decirle algo. La iglesia ha sido juzgada y ha sido menospreciada de muchas maneras. La iglesia antiguamente nació y creció, déjenme decirle algo, nació y creció dentro de los hogares. Amén. Ahí nació la iglesia. Aleluya. Dígame si conoce algún pastor que de momento llegó solo a una parte, solamente por obediencia a Dios, y dijo: me gusta esa propiedad y quiero construir una iglesia ahí. Y dígame qué pastor ha construido una iglesia sin ovejas. Santo eres Dios. Porque a veces se dice, bueno, pero ¿por qué en una casa? ¿Por qué en un hogar? ¿Por qué en una familia? ¿Por qué dos? ¿Por qué tres? Amén, aleluya. No, iglesia. Yo como pastor que he tenido la experiencia, déjeme decirle, lo que pasa que es arduo el trabajo. Donde Dios nos permitió el
iglesia que todavía existe, que todavía está, la cual estuve atendiendo por unos 20 años después de que se formó la iglesia y se estableció la iglesia. Pero la iglesia creció dando estudios y clases en hogares, alcanzando familias de una manera y de otra. Dios obrando. Y ahí está la iglesia. Gloria al nombre del Señor. Entonces, amada iglesia, Pablo le está hablando a la iglesia porque había ciertos conflictos, había ciertas cosas que estaban pasando. Y para traerle aliento, aleluya, y consuelo y ánimo al creyente, a la iglesia, le dice lo demás. Esta noche yo podría alargar el servicio en muchas cosas, en hablar acerca de esta plaga que está aconteciendo, porque ya es una plaga lo que está pasando, diferentes lugares, diferentes partes, y cada día está creciendo más. Aleluya. Primero era en China, nada más. Pero se está extendiendo y está yendo y está avanzando. Y yo pudiera hablarle de eso. Pero déjenme decirle que muchos pastores van a estar hablando de esto. Ahora acuérdese que yo le dije hace tiempo, antes de que comenzara esto, yo le dije que iba a haber iglesias que iban a cerrarse. Amén. Sin estar todavía los acontecimientos y ver las noticias que están pasando. Unas por alguna razón y otras por otra, pero ahí está. Ahora bien, mire lo que Pablo está haciendo en la situación que está pasando la iglesia de aquel tiempo. En aquel tiempo no estaba lo que está aconteciendo hoy, pero mire cómo empieza Pablo a hablar precisamente en este versículo. Así que, hermanos míos, ¿cómo? Amados. Imagínense con esa ternura. Así que, hermanos míos, amados, ese amor que debe de haber, ese amor que debe de derramarse de parte de Dios sobre el creyente, sin importar las condiciones que haya, ni las diferencias que haya. Posiblemente, amada iglesia, usted que me escucha, como su pastor que me escucha, aleluya, hay algún plan, algún tipo de diferencias en algunas áreas de nuestras vidas, pero dentro de esa, óigame bien, dentro de esas diferencias y dentro de esas cosas, lo que tenemos que dejar es que fluya el amor poderoso y santo de Dios en nuestras vidas. Amén, aleluya, tú eres grande. Que haya una prevención que Dios está tratando que en nuestras vidas, aleluya, que haya una prevención de parte de Dios para con cada pueblo, donde quiera que se encuentre la iglesia, aleluya, sea una iglesia donde el poderoso amor de Dios se derrama, no predicar solamente del amor, y Cristo es amor, y Cristo esto, y Cristo aquello, y Cristo te ama, no, que se derrame el amor de Dios en nuestras vidas, conforme se derramaba en el corazón de Pablo para hablarle y ministrarle a aquel pueblo de aquel entonces, porque necesitaban el consejo para entrar, óigame bien, para entrar en el plan maravilloso y glorioso de Dios. Ahora bien, como le estoy hablando de todo esto, ahora le voy a hablar acerca del título del Gracias, Señor, mensaje. poderoso. Una iglesia diferente. Una iglesia o un pueblo o un remanente, como pueda verlo, pero diferente. ¿Pero diferente en qué? Bueno, lo vamos a encontrar en estos versículos. Poderoso. ¿Diferente en qué? Es que hay tanto pueblo de Dios que vive teniendo tantas y tantas diferencias, pero aunque haya esas diferencias, no vemos que el amor de Dios esté fluyendo y derramándose gloriosa y poderosamente, porque cuando el amor de Dios se derrama de esa manera, mire, va a ser lo que hacemos aquí nosotros, a orar y clamar a Dios por nuestro prójimo, por el pueblo de Dios que aún personalmente no lo conocemos, pero que somos y reconocemos que somos uno solo en Cristo Jesús, el Hijo de Dios.
iglesia. Poderoso Porque Dios. mire cómo se usan las redes sociales. Las redes sociales se pueden usar para organizar o llevar a cabo, oiga bien esto, el amor de nuestro Dios Todopoderoso. Y se puede llevar a cabo para hablar de una unidad hermosa de la iglesia. Y se puede hablar, amado, del perdón grandioso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo para nuestro semejante. Como para preparar la iglesia, también de igual manera para una vida espiritual. Bendito Dios. Pero a veces en las redes sociales vemos que por haber tantas y tantas diferencias, el mismo creyente se está peleando unos con otros. Aleluya. Déjenme decirle algo. Poderoso Dios. Tenemos que dejar una marca como iglesia, como pueblo de Dios. Aleluya. ¿Y qué marca estamos dejando? Santo. La marca de la inconformidad, la marca donde no estamos de acuerdo. Yo puedo estar no de acuerdo con mucha gente, pero déjenme decirle algo. Aunque yo no esté de acuerdo, le voy a decir algo. Y esto es de suma importancia. Por favor, una hermana, vaya rápidamente. Libro de Romanos. Libro de Romanos. Ya cuando llegue a Romanos, por favor, capítulo 14, verso 12. Vaya, por favor, un momentito allá. ¿Estamos ahí? Amén. Miren lo que dice la hermosa palabra de Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Aleluya. En esta palabra, usted toma la decisión de ser una iglesia diferente, ya sea una iglesia espiritual donde usted clama a Dios para que el amor de Dios se derrame sobre su corazón y su vida, para dejar una marca de amor, de ternura, porque el Dios Todopoderoso lo movía a usted y a mí a vivir ese estilo de vida. Poderoso. Pero también le da el margen de que usted pueda vivir como usted quiera. Al fin y al cabo, usted individualmente se llegará el momento que le tendrá que dar cuenta a ese Dios Todopoderoso. Aleluya. Ahora déjenme decirle que hay una controversia muy grande. Poderoso Jesús. Porque hay mucha gente que ni siquiera creen en Dios, pero como no creen en Dios, tampoco creen en la salvación. Piensan que nacieron, que vivieron aquí en este mundo, que un día mueren y que después de la muerte absolutamente no hay nada. Aleluya. Qué triste vivir una vida en esa condición. Dios, aleluya. Pero déjeme decirle algo. Hay algo glorioso y poderoso de parte de Dios para la humanidad, para la iglesia. Hay un cielo que es eterno. Hay un lugar de escape. Escuche, amada iglesia, que aun cuando estén pasando todos los acontecimientos que van a venir, que van a pasar. Mire, hace muchos años atrás, no recuerdo la fecha exacta, no quiero dejarle fecha, pero hubo unas grandes enfermedades y una gran mortandad tan grande que dicen que los enfermos, ya secándose aún así en vida, hablaban todavía y lo único que pedían era dos cosas: agua y atole. Pero no había. Hubo una escasez tan grande, que hubo una mortandad tan grande, que dicen que la humanidad en ese tiempo que había, para poder sepultar a toda la gente que estaba muriendo, hacían pozos grandes y allí tiraban los cadáveres. Y allí amontonando cadáveres unos arriba de otros, no había caja, no había funeral, no había nada, tiraban a esa gente en ese pozo, y cuando ya el pozo llegaba a cierto nivel de cadáveres, entonces comenzaban a taparlos porque tenían que hacerlo de esa manera. Hubo lugares donde hubo plagas de enfermedad contagiosas. Los muertos los agarraban, oiga bien, los cadáveres, y los agarraban y los ponían en un horno donde comenzaban a quemarlos allí para ver si se destruía de alguna manera la infección que había. Han pasado muchas cosas en este mundo, iglesia, pero el hombre, el ser humano,
esposa, que va a haber iglesias o que está habiendo iglesias que se van a cerrar. En lugar de que las iglesias se llenen, se van a cerrar. Santo. Mira qué cosa. Me voy con el Señor, pero me voy en un lugar adorando y glorificando a Dios y dando testimonio de dejar una marca que verdaderamente mi fe permaneció hasta el último momento. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Poderoso Dios. Regrese por favor a 1 Corintios donde estamos. Cuando ya les habla Pablo de esta manera a los hermanos de aquel tiempo, sigue diciendo el mismo versículo. Mira bien lo que sigue diciendo. Estad firmes y constantes. ¿Qué más? Creciendo en la obra Creciendo en la obra del Señor. Siempre. ¿Cuánto tiempo? Siempre. Siempre. Pregunta. Esto que dice la palabra de Dios, ¿lo estaremos viviendo nosotros, la iglesia de hoy? Ay, santo. Qué lindo es nuestro Dios, ¿verdad? Señor, aleluya. Yo a veces, iglesia amada, mientras meditas en la palabra, encuentras un versículo, una escritura, y comienzas a meditar en ella. Oye, qué hermoso cuando Dios, a través del Espíritu Santo, a través de la palabra, comienza a ministrarte a tu corazón, a tu mente, a tu ser, y sientes que esa palabra te da por dentro algo, aleluya, y dices tú en ese momento, Dios mío, gracias, porque no es otra cosa que tu Espíritu Santo, Aleluya, hablando y ministrando a mi corazón, porque algo está pasando. Y yo tengo que ser un pueblo, una iglesia en este mundo mientras estamos aquí, pero ser una iglesia diferente, para que la gracia, el amor y la misericordia de Dios se derramen sobre mi vida. Y si hubiera alguien al quien tengo que ministrarle la palabra y no se convierte, por lo menos hice lo que tenía yo que hacer. Amén, aleluya. Es que a veces mucha gente ya llegó a un punto, llegó a un nivel, ya no tengo que ministrarle a nadie, porque la gente no entiende. Pero gracias a Dios que usted y yo no estamos en el tiempo de Noé, ni somos Noé. Aleluya. Noé por 120 años lo vieron construyendo el arca. Y los 120 años que duró construyendo el arca, lo que pasa es que en aquel entonces no se llamaba como hoy, se burlaban de él. Le hacían bullying. La gente le hacía bullying, pero en aquel tiempo no se llamaba como hoy, se burlaban de él. Aleluya. ¿Cuándo va a llover si nunca había llovido? Santo. Pero ¿qué pasó cuando Noé estaba allá dentro del arca? Cuando Jehová Dios cerró la puerta de aquella arca y la gente gritaba, ya cuando vieron la lluvia, Noé, ábrenos la puerta. Pero Noé no la había cerrado. aleluya. Se va a llegar el momento que Dios, aleluya, va a cerrar el plan de salvación de igual manera. Aleluya. La gente verá todos los acontecimientos que vienen sobre esta tierra, y el día que quieran clamar a Dios, si verdaderamente todavía hay tiempo, escaparán. Pero si no hay tiempo, se perderán para siempre y eternamente. Y no va a haber excusa, porque toda la humanidad de una manera va a oír esta palabra poderosa y santa en diferentes idiomas, lenguas, aleluya, dialectos que haya, van a oír esta palabra de, oiga bien, que había un arrepentimiento para salvación y vida eterna. Aleluya. Pero Pablo le habla a aquellos hermanos y les dice, mira, este estilo de vida Aleluya. es el que tenemos que llevar a cabo. Poderoso, Señor. Y hay algo muy importante, iglesia, que usted está leyendo en este versículo tan hermoso, cuando termina de decirle, así que hermanos míos amados, dice, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre en la obra. ¿Dónde vas a crecer? Dentro de la obra. Amén. Aleluya. No fuera de la obra. Vas a crecer dentro de
En otras palabras, óigame bien, amada iglesia, usted puede amasar harina para tratar de hacer algún tipo de pan, pero esa harina, aunque usted la amase y la prepare y haga la figura, no va a ser, oiga bien, no va a ser cocida para poderlo comer hasta que no lo meta al horno donde está caliente para cocerlo. Aleluya. Y cuando ya lo cosa, entonces es que va a poder saborear y saber que hizo un pan sabroso para su paladar. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. ¿Qué le quiero decir con esto? Iglesia amada, hay tanto hombre, tanta mujer creyentes en el Señor, de alguna manera, con tantas y tantas diferencias que a veces no vemos lo espiritual, pero que están dentro, Sea Cristo Jesús. Aleluya. pero todavía no han sido cocidos. Alabado sea tu nombre. Todavía están crudos, sancochados, pero no cocidos. Por eso es que a veces hay tanta indificiencia espiritual y hay tanta falsedad dentro del mismo pueblo de Dios, cuando debe haber ese amor glorioso y poderoso que va acabando con todas esas cosas. ¿Sabe por qué? Porque somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Señor, aleluya. Pero vemos a veces cuando vemos tantas dificultades de una manera o de otra para servir al Señor, no crea, amada iglesia, que solamente a usted y a mí nos están pasando las cosas. No, hay cosas que están en la palabra para ayudarnos a nosotros y no caer en esa condición. Gloria al nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Alguna hermana rápidamente vaya por favor al libro de Gálatas capítulo 5, verso 1. Aleluya. Dese cuenta, amada iglesia, allí está el retrato, pero en la antigüedad, en aquel tiempo, el retrato de lo mismo que está aconteciendo hoy en este tiempo. La Biblia tiene para el tiempo pasado como tiene para el tiempo presente. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. La primera hermana que me lo encuentre, por favor. Gálatas capítulo 5, verso 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Me pregunto, ¿por qué Pablo siempre tratando, no voy a decir de exhortar, sino tratando de aconsejar al creyente, a la iglesia? Aleluya. Esta gente era gente que ya habían creído en el Señor. Ya habían creído, Aleluya. Santo eres Dios. pero estaban las falsas doctrinas. Estaban los judíos que querían que esta gente volvieran a la circuncisión. Cuando usted ya es salvo, no necesita ningún tipo de rito diferente. Hay muchos ritos que se llevan a cabo. No lo necesita. La palabra de Dios es suficiente. Amén, aleluya. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Gracias. Estaban los judíos tratando de alcanzar, oiga bien, tratando de alcanzar nuevamente a los que se habían convertido al Evangelio para sacarlos. Porque les estaban hablando acerca de la ley, acerca de que necesitaban volver a la circuncisión. Alabado sea Cristo. Aleluya. ¿No le pasó a usted algo parecido cuando se convirtió a Cristo, que le dijeron que por qué había dejado tal o tal religión para meterse a esta? Es lo mismo, iglesia. Pero Pablo le habla a esta gente de aquel tiempo, al creyente de aquel tiempo, y lo que me gusta más de todo en este versículo, óigame bien lo que empieza a decirles Pablo. Estad pues como firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo. Habían salido de la esclavitud. Aleluya. Conocieron la libertad Aleluya. y fueron libres. Y Pablo le dice, no vuelvan otra vez a caer, otra vez de nuevo, por decirlo así, en el yugo de qué? De la esclavitud. ¿Sabe por qué? Porque cuando una persona se sale de la presencia de Dios y se sale de la cobertura de Cristo,
hay pastores y hay evangelistas y hay apóstoles que se han hecho y han puesto su propio nombre, óigame bien, que se creen la mano poderosa de Dios. Santo. Que donde quiera que están, siempre es yo hice allí, y yo hice allá, y yo hice allá, y sigue haciendo, y yo, se creen la mano de Dios. Déjeme decirle algo. Déjeme decirle algo. Hay otros que no se creen la mano de Dios, pero se creen que todo lo que pasa es por el dedo de Dios en ellos. No, lo que pasa es por el amor de Dios, donde hay necesidad y Dios obra de una manera, Amén, aleluya. sin mirar al que está usando por la necesidad de la humanidad. Amén. Pero no porque sea la mano de Dios. Oye, ¿cuánto oímos de alguna manera o de otra? Viene tal o tal evangelista especializado en esto y especializado en otro. Mira, óigame bien esto. Oí un anuncio de un evangelista que por los anuncios que tiene, ¿y cómo lo dicen? Búsquenme, consíganme todos los enfermos, váyase al hospital. Allí se llena de enfermos. Amén, Aleluya. aleluya. Consigue enfermos prestados. No haga ese anuncio. Váyase al hospital y visite cuarto por cuarto. Aleluya. Para que después de la oración salgan los enfermos caminando de ahí porque no necesitan más nada. Aleluya. Oiga, pero qué terrible la situación. Santo eres Dios. No, iglesia. Yo por eso, hermano amado, estoy diciendo, no se salga de la cobertura de Dios. Mucha gente cree y hay lugares donde se amenaza la congregación. No se salga de la cobertura del pastor o del líder. Aleluya. Mire, miserable de nosotros, si nosotros necesitamos la cobertura de Dios. Amén. Amén. Aleluya. Sin la cobertura de Dios, déjeme decirle, no somos absolutamente nada. Amén. Nada. Aleluya. No más que como ha surgido tanto orgullo y tanta vanidad y tanta soberbia en el corazón, aún todavía del pueblo de Dios, necesitamos aprender que después de todo eso se siga derramando el amor glorioso y poderoso de Dios para poder fomentar ese amor dentro del pueblo de Dios y conectarlo al inconverso, Aleluya. aquel que no tiene ese amor. Gloria al nombre de Jesús. Y cuando le estoy hablando de ese amor, no quiero decirle que usted no le va a decir a otra gente que es pecador. Por eso le está predicando el evangelio, porque si todos somos salvos, ¿para qué le predica el evangelio? Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Ahora bien, dejando el libro de Gálatas, vuelva otra vez allí a 1 Corintios donde estamos. Tú eres grande. Después de esto, quiero que entienda algo. Creciendo en la obra del Señor siempre. Aquí quiero que vea una cosa. Medite, piense, examínese, hágase un examen. Señor, desde que te conozco, posiblemente, Señor, como una nueva criatura, yo comencé en cero. Aleluya. Así comencé, Señor, en cero. ¿Sabe qué es en cero? Poderoso Dios Jesús. Como un bebé cuando nace, no se mueve, no come por sí solo. Tiene que tener alguien que lo ayude, Alabado sea ya sea la Cristo. madre, el padre, pero unidos, Aleluya. para ayudar a crecer ese bebé, Aleluya. ayudarlo a crecer a ese bebé. Poderoso Jesús. Lo atienden con su alimento, lo atienden con el cariño que le dan y va creciendo el bebé hasta que comienza a gatear. Y mamá y papá dicen, mira qué lindo, está gateando. Es un proceso. Y de repente ya lo ve que se para. Y de repente ve que comienza a dar los primeros pasitos. Es el proceso de su vida, iglesia, cuando usted comienza. Aleluya. Pero no siempre se va a quedar gateando y dando los primeros pasitos. Alabado sea. Aleluya. Va a haber momentos que se va a caer. El bebé cuando comienza a caminar, ¿qué hace? Del momento de repente, a ver, ¿qué pasa? Se cae. Ahora imagínese si ese bebé en la primera caída se queda todo el tiempo ahí caído, ¿qué va a pasar? Hay muchos creyentes que en la primera caída que tienen se preguntan, ¿por qué Dios permite
para que te vuelvas a levantar. Aleluya. No para que te quedes ahí caído. Amén, Oh, aleluya. Cristo Jesús. No, Gracias, Señor. Dios permitió que te cayeras en algo, que tropezaras en algo. Señor, pero tu palabra dice que si yo tropezara o fuera a tropezar en algo, tú mandas tus ángeles. Sí, no me vaya a decir como un hermano en una ocasión que ya estaba hundido en el pecado. Yo esperaba que los ángeles de Dios vinieran, pero los ángeles de Dios estaban ocupados. Y caí y aquí estoy. Sí, pero en el Dios que tú creíste y tú caíste, tenías, aleluya, algo en quien agarrarte, aleluya, que se llama la misericordia y la gracia de Dios, aleluya, para que tú volvieras nuevamente y te levantaras en el glorioso nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Oye, es que la gente es tremenda. Y es el proceso. Pero ya el niño camina y ya no se cae. Aleluya. Y de repente comienza a hablar. Es el proceso. Es el proceso. Amén, aleluya. Bueno, ese proceso es el mismo suyo y el mismo mío. Pregúntese desde bebé espiritual hasta dónde ha llegado hasta el día de hoy su crecimiento. Porque Pablo le está diciendo a los creyentes de ese tiempo que debían de estar, ¿cómo? Creciendo en la obra del Señor. ¿Qué quiere decir esto al crecer en la obra del Señor? Es que cada día tú estás mejorando espiritualmente y al mismo tiempo, mientras estás dentro de la obra del Señor, déjame decirte algo. Aleluya. Tú vas a ser útil en la obra del Señor. Aleluya. Maravilloso. Usted no ha conocido personas que Poderoso Dios. no pasan absolutamente solamente de ser miembros, nada más. Y yo entiendo que debe haber miembros, porque tiene que haber miembros en una congregación. Pero mire lo que la hermosa palabra de Dios nos dice. Vamos a continuar. Cuando termina diciendo en la obra del Señor, siempre, mire bien, quiero que entiendas, Pablo le habla a estos creyentes de aquel tiempo diciéndole lo siguiente: sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aleluya. Ay, Señor, ¿para qué hago yo esto cuando aquel hermano o aquella otra hermana está más preparado que yo para hacerlo? Poderoso Dios. Señor, es que yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer aquello otro, yo no puedo hacer esto y aquello otro. Oiga, y se acomoda una serie de excusas. Y entonces, ¿dónde está esta palabra? Aleluya. Tienes que entender que todo lo que se haga para la obra del Señor no es en vano. Y la iglesia tiene que aprender esta palabra poderosa y santa, que Dios quiere que nos movamos en esta palabra, que Dios quiere que actuemos en esta palabra, que Dios quiere que confiemos en esta palabra para beneficio de nuestras vidas espirituales. Aleluya. El pueblo necesitaba ayuda de parte de Dios. Quiero decirle algo. Nosotros hasta el día de hoy necesitamos ayuda de Dios. Y Dios nos ha libertado, como Pablo le habla al creyente en el libro de Gálatas. Pero Pablo trae otra cosa muy importante. Pablo les está hablando de que no vuelvan a caer en el yugo de esclavitud. Pero habían sido libres. Usted no ha conocido gente que dice que mientras estén en esa libertad del Señor pueden actuar y hacer como ellos quieran. Aleluya. Al fin y al cabo, ¿tan bajo qué? Bajo la gracia. Santo. Y por esa gracia son libres. Pero la gracia Aleluya. de Dios no nos abre puertas para dejar una marca que defraude el nombre del Señor. Sino que, oiga bien, que dejemos una marca donde se diga y se cree que Dios sigue siendo Dios y Dios es poderoso. Vayan conmigo, por favor. Gloria al nombre de Jesús. Primera de Pedro, capítulo 2.
Cuando esté allí en Primera de Pedro, por favor, capítulo 2, quédese inmediatamente en el verso 15 y 16. Primera de Pedro, capítulo 2. Verso 15 y 16. Una hermana, por favor, déme lectura, por favor. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Fíjese bien, Pedro le habla a los creyentes. Siempre ha habido conflictos, iglesia. Aleluya. Los conflictos siempre van a estar. Los que están en contra suya por causa de la palabra, por causa del evangelio, siempre van a existir. Oiga bien, el enemigo no va a dejar de trabajar. El enemigo va a venir de alguna manera, de alguna otra forma. Oiga bien, cómo actúa el enemigo a través de tanto y tanto demonio. ¿Cuántas veces a usted ha usado el enemigo personas que a usted de alguna manera le han dicho que usted está perdiendo el tiempo? Aleluya. Que esto de la iglesia en realidad no tiene resultado alguno. Aleluya. Aleluya. Pero ¿qué me dice la palabra en el verso 15? Que tengo que estar preparado ¿para qué? Miren lo que dice el verso 15. Tengo que estar preparado. ¿Para qué? Para dejar marca de que soy una iglesia, soy un creyente diferente. Gloria al nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres como insensatos. ¿Qué es insensato? Sin entendimiento. Que no tienen conocimiento de lo espiritual. Aleluya. Que no tienen conocimiento. Y muchos tienen conocimiento, déjeme decirle algo. Conocen la palabra de Dios de un lado a otro. Pero ¿cuánto viven de la palabra? Aleluya. Aleluya. Tú eres grande, Jesús. Haga de cuenta que teniendo ese conocimiento, y a veces lo usan para contrarrestar a alguien más con versículos de la palabra de Dios, déjenme decirle algo. La palabra de Dios no se presta para eso. Amén, aleluya. Para contender. Y hay gente que la usan solamente para contender nada más. Aleluya. Pero qué terrible, amada iglesia, es todo esto. Pero tenemos gente también que dentro de la congregación, dentro de lo que es el pueblo de Dios, usan la libertad de una manera para que la carne se sienta satisfecha y contenta. Gloria al nombre del Aleluya. Señor. Por eso Pedro le dice en el verso 16, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Aleluya. Yo tengo que sujetarme porque tengo un dueño. Él es mi Señor, Él es mi Dios todopoderoso. Yo tengo que buscar la forma de cómo ser un creyente diferente. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Y cuando yo le estoy hablando de un creyente diferente, de una iglesia diferente, le estoy hablando de una iglesia verdadera, de un creyente Aleluya. verdadero. Bendito sea Jesucristo para siempre. Aleluya. Mire la fecha en las cuales nos estamos moviendo. Va a venir, oiga bien esto, va a venir el día, oiga bien esto, el día famoso de la coneja que le llaman. No sé si en este año lo vayan a celebrar también, porque todo viene de China. Aleluya. No sé qué va a pasar, pero hay congregaciones que usan esta libertad para meterse en cosas que no deben de meterse, ni deben de participar. Bendito sea Jesucristo para siempre. Por eso Pablo, perdón, Pablo y Pedro se ponen en un plan como defensiva. La iglesia, en la iglesia,
y no hay nadie que pueda tocarla mientras tú uses la libertad, en la libertad que Cristo te ha dado, para que vivas en esa libertad. En esta libertad no te abre la puerta para que tú hagas otras cosas que no van de acuerdo con la santa y bendita palabra de Dios. Amén. Esperando que en todo momento el Espíritu Santo de Dios te pueda guiar a todo conocimiento, a toda verdad. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. ¿Sabe por qué? Porque nuestro Dios no va a permitir que usted se engañe por falta del conocimiento y por falta de la verdad. ¿Sabe qué? Aleluya. Hay una escritura del Antiguo Testamento que mucha gente usa. Y yo digo, úsala. Pero úsala en el área donde necesitas usarla. Mi pueblo se pierde porque le faltó conocimiento. No, lo que pasa es que el pueblo no estuvo dispuesto a aprender y a vivir en obediencia en el conocimiento de Dios. Amén. Escuché una ocasión a una pastora decir, ¿sabe por qué se pierden nuestros jóvenes y nuestros adolescentes? Porque no entienden el idioma. No, la gente se pierde por no acercarse a Dios, Amén. Aleluya. por no saber que hay un Dios todopoderoso. Si te dicen en inglés que te arrepientas y necesitas arrepentirte, es lo mismo en español, no más que en español, o en otra lengua, que te lo digan, pero necesitas arrepentirte. Esa es la situación. La gente se está perdiendo sencillamente porque no quieren acercarse a Dios. Amén. Ahora escuche algo. Poderoso Dios, gracias. ¿Qué irá a pasar o qué habrá de pasar? Si Dios permite que aquí en el área de McAllen y aquí en todas estas áreas donde estamos nosotros, comience a llegar esa plaga que está llegando a muchos lugares. ¿Qué irá a pasar? ¿Qué irá a hacer la iglesia? Aleluya. ¿Estará preparada la iglesia como debe estar preparada? Santo eres. ¿Sabe algo, iglesia? Si de momento surge que un familiar suyo que no quiere nada con el evangelio le llega a tocar la plaga esa, le aseguro que va a estar pidiendo oración a través de usted. Aleluya. Le aseguro que va a estar pidiendo oración. ¿Sabe por qué? Porque no se quiere morir. Amén. Aleluya. Y la oración, ¿para qué quieres oración si no quieres nada con Dios? No más que Dios es lleno de amor y misericordia. Aleluya. Orar aún por nuestros enemigos. Mire qué situación. Y hay que orar por ellos, Aleluya. Tú eres porque es palabra de Dios. Orar por vuestros enemigos. Orar por los que los ultrajan. Mire qué cosa es Dios. Es que es tan grande el amor de Dios. Pero la gente no está mirando eso. Bendito sea Jesucristo para siempre. Amada iglesia, voy a concluir, pero usted me va a ayudar diciéndole al que está cerca de usted: quiero ser diferente. diferente. Aquello, no termina, iglesia. Aleluya. Aquello que no he alcanzado, Aquello que no he alcanzado. quiero alcanzarlo con la ayuda tuya, Señor. Ayuda tuya, Señor. Hasta ahí, ahora sí, puestos en pie a la iglesia en este momento, bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Dios. Aleluya. Somos una iglesia diferente. Dios le bendiga a la iglesia. Vamos a entrar en oración. Después de esto hay un pequeño